Yo soy Mariela Esquivel, médica de familia, actualmente médica de clínica médica de acá del servicio del hospital. En el momento del 2009 yo era jefa de residente en el brote del 2009, ¿no? Brote de dengue. Que a nosotros, por el brote que hubo, nos afectó a toda la residencia, entonces por esas circunstancias tuvimos que hacernos cargo, diríamos, de todo el tema de los pacientes, consultorio, todo de los pacientes febriles, ¿sí? Nosotros ya habíamos comenzado, 2008, comenzamos en el mes de octubre, en consultorios febriles, pero eran horas nada más, lo hacíamos desde 14 a 17, ¿sí? Entonces todo paciente febril iba ahí al consultorio, había un residente y le llenábamos la ficha, siempre descartando que no sea otra causa, llenábamos la ficha, pero eran poquitos pacientes. Nosotros hicimos un cuadrito comparativo, en el 2008 hubo 20 fichas, una cosa así, a comparación del 2009, que también empezamos en octubre, noviembre, diciembre, fue muy poco, fue aumentando. Enero y febrero fue impresionante la demanda, que un consultorio no hubo, no daba abasto, entonces tuvimos que pasar a guardia y ya no eran 3 horas, ya era todo un día. Entonces, aún así, eso fue un problema porque no teníamos gente. Más había febriles haciendo cola para ese consultorio que la consulta general en guardia. Entonces, lo que hicimos fue dividirnos, ¿sí? Éramos en total 8 o 9 residentes conmigo, en total, y hacíamos horario, hacíamos 6 horas a la mañana, 6 horas a la tarde, y funcionaba desde 8 de la mañana hasta 12 de la noche. La consulta fue aumentando aún más, que tampoco daba, no alcanzaba ese consultorio en guardia. Aparte el lugar era chiquito, había que acondicionar, porque a la vez lo mismo estaba en el consultorio de la consulta general. De ahí también ya nos surgió el problema de los internados, porque la guardia tiene pocas camas y ahí también teníamos que internar los febriles. Ya a esta altura ya se habían diagnosticado dengue tanto por serología como ya era por nexo, ya directamente nosotros hacíamos el diagnóstico, porque de una familia venían 2 febriles y el resto aparecía. Y bueno, y nos hemos organizado de una manera que pasamos al sector de consultorio, no sé si conocen ustedes, donde hacen consultorio. Sí. Bueno, era todos los días y hemos pedido ayuda a Gendarmería, entonces ellos han dividido el hall central, la gente entraba para ahí, se ocupó 3 consultorios, entonces funcionaban todo el día. La gente venía, se tomaba los parámetros vitales, los febriles ya se le iba dando el paracetamol, si por ahí era una fiebre muy, muy alta que no bajaba y requería alguna vez una dipirona, se le hacía, de lo contrario tratábamos de no hacerle y lo íbamos controlando. Teníamos una ficha, no sé si ustedes vieron la ficha. Teníamos una ficha de historia clínica donde nosotros le hacemos una mini historia clínica. La que ustedes crearon. Exacto. Donde Contanos esa. Teníamos. Lo importante, hemos hecho mucho hincapié en llenar los datos de dirección sobre todo, porque según eso después se comunicaba a la gente que hace el control de vector y todo eso, el descacharro. Entonces en un principio, o sea, era fácil porque era poca gente, entonces llegaba el paciente, venía gente de municipalidad, ya sabía, y se iba y hacían todo el control de foco en el barrio. Después ya no fue tan así, porque hubo tanta gente que no se podía hacer a todo. Eso también genera un problema, porque todos querían que ya vayan a su casa y fumiguen y toda la historia. Por ahí no entendían que la fumigación no era la solución del problema. Entonces la gente, había que explicarla, y sobre todo, a mí lo que me queda de experiencia es la educación que se hizo.
porque los primeros meses, sobre todo enero, que empezó el pico, y febrero fue terrible, todos querían internación, todos venían mal, que claro, fiebre, dolor de cuerpo, mucha mialgia, con el miedo y con la poca información de que ya tuvo dengue, entonces decían, no, es la segunda vez y me muero, y todos querían internarse. La guardia no tenía lugar, entonces uno tenía que hacer o sea, tenía que ver cuál sí se internaba y cuál no, cuál podíamos seguir por consultorio. Era difícil, ¿por qué? Porque tenían una plaquetopenia muy marcada, y por ahí uno decía, paciente con 30.000 plaquetas, lo mando a la casa, lo interno, pero vos tenías 10, 20 pacientes con lo mismo. Entonces, ¿cómo hacíamos? Entonces, por eso nos sirvió mucho el consultorio. Los pacientes decían, venga hoy, venga mañana, venga pasado. Entonces tenía ahí primera consulta, segunda consulta, tercera consulta, y todo anotábamos laboratorio y con cruz síntomas, nada más, ¿sí? De esa ficha llegamos a juntar alrededor de 5.000 y algo, ¿sí? Que están las carpetas. De ahí, esa es ficha de historia clínica, ficha de para serología, que fue al laboratorio, fueron mucho menos. En un principio se les hizo a todos, ¿sí? Después ya no, ya era nexo nada más, nexo epidemiológico, y se les fue diciendo, bueno, aparte el laboratorio tampoco daba abasto, ya no, directamente decimos, no, es dengue, ¿sí? Surgió en 2, no más de 5, por ahí el tema de Janta, ¿sí? Porque en principio tienen casi la misma clínica y laboratorio, ¿sí? Entonces 2 o 3 pacientes que sí se hizo ficha, pero después, en un principio uno pensó dengue, no, pasaron y era un Janta, ¿sí? Eso es que hay que tener un poquito de cuidado en los primeros días, ¿sí? Descongestionó un poco el trabajo nuestro porque fue muy agotador, porque la gente, contenerla a la gente, decirle vaya a la casa febril, es como, es difícil.